juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Celebramos con gran alegría, queridos hermanos, esta Eucaristía del cuarto domingo de Cuaresma, en la que ya estamos próximos a la Pascua, y por eso el sacerdote hoy se reviste de un color distinto al rosado, al morado. El rosado significa alegría, porque ya nos acercaremos a la Pascua, y es la gran fiesta de nuestra Santa Madre la Iglesia. Por eso nos alegramos todos y nos vamos preparando con el corazón contrito y humillado para poder obtener y recibir de Dios la infinita bondad y misericordia, y así poder servirle a Dios con alegría y entonces celebrar la Pascua, el paso de Jesús por nuestras vidas. Celebramos esta Santa Eucaristía por la campaña Compartir que se estará realizando a nivel nacional en todas las diócesis del país. Medicinas para salvar vidas es el lema de esta bonita campaña. Y pedimos al Señor para que sigan los corazones generosos dando de ese gesto de caridad a los más necesitados, dando las medicinas, dando de repente algún bastón, alguna sillita de ruedas, algunas muletas, que a lo mejor ya no las tenemos en uso, pero que otras personas las necesitan y las esperan. Pedimos a Dios por los proyectos e intenciones de esta parroquia, Sagrado Corazón de Jesús La Castra. Pedimos por cada uno de ustedes que están celebrando la Santa Eucaristía a través de este canal en YouTube, para que el Señor también siga aumentando en nosotros la fe, siga enamorándonos de las cosas que son y que vienen de lo alto. Ahora en silencio vamos a pedirle al Señor también por nuestras intenciones, por nuestras necesidades. Y ahora, queridos hermanos, humildes y penitentes como aquel publicano en el templo, que siente vergüenza por sus pecados, pero que muestra un corazón arrepentido, dispuesto a cambiar, le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos.
Dios nuestro, que has reconciliado contigo a la humanidad entera por medio de tu Hijo, concede al pueblo cristiano prepararse con fe viva y entrega generosa a celebrar las fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dispuestos, escuchemos la palabra de Dios. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de los padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió Dios entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de los hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito, proclamar que su reino, lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgábamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos cautivos nos pidieron que cantáramos. Decían los opresores, algún cantar de Sión, alegres cantemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me pegue si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida,
confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. A causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que derrame sus 7 dones sobre nosotros y que nos ayude a entender y a comprender su palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Hoy escuchamos en la palabra de Dios algunas diferencias que debemos tener en cuenta, ya que decimos tener fe y somos hijos de Dios. Hemos escuchado decir que cuando nos preguntan a qué religión pertenecemos, solemos decir somos católicos. ¿Y por qué somos católicos? Porque creemos en Dios. Y resulta que para muchos el creer en Dios es tener en su casa un altar, imágenes, es tener la Biblia con el Salmo 91 allá en la esquina de la sala. Para muchos eso es creer en Dios. Pero hay una gran diferencia de creer en Dios y la otra de creerle a Dios. Y cuando hablo de que hay muchas personas que suelen decir que creen en Dios porque solo tienen un altar en su casa, porque vienen de vez en cuando a que el Padre les bendiga agua, eso es creer en Dios. Pero la palabra de Dios nos invita a que nuestra fe debe ir más allá de creer en Dios. Y por eso, no tanto en creer en Dios, sino en creerle a Dios. Y por eso la gran diferencia. Una cosa es creer en Dios. Creer en Dios es de lo que muchas personas suelen hablar y decir, de que pertenecen a la Iglesia Católica, de que tienen en su casa actos de piedad, de devoción, pero no viven, no celebran los sacramentos. ¿Y cuáles son los sacramentos? Bautismo, la confirmación. Estos son los sacramentos que incluso, como son los sacramentos de iniciación cristiana, los que abren las puertas de la Iglesia para comenzar un camino de vida, un camino de fe, entonces los demás sacramentos solemos recibirlos en ocasiones, en momentos especiales, como por ejemplo la primera comunión. A veces es tentado como decirle primera comunión y última comunión, porque la gente suele entonces buscar a Dios es para cumplir un requisito.
para cumplir una norma. Incluso quienes no han entendido el verdadero sentido de la celebración de la Eucaristía, entonces solemos reclamar o exigir, hablarle a los párrocos, a los sacerdotes, que por qué tanto tiempo de catecismo para los niños de primera comunión, cuando son 2 años. Y fíjese que entonces las enseñanzas de Dios queremos cortarlas, queremos entonces limitarlas. Y precisamente cuando el niño o la niña recibe su primera comunión, se le vuelve de repente a ver la cara, precisamente cuando va a comenzar la catequesis de la confirmación. Y entonces, ese pudiera ser creer en Dios, pero nuestra fe tiene que ir más allá en creerle a Dios. Ahora bien, ¿qué significa creerle a Dios? Creerle a Dios significa confiar en sus promesas, confiar en su palabra. Fíjese entonces que la historia del pueblo de Israel y la historia personal se parece mucho a nosotros. El pueblo de Israel, en la lectura del libro de las Crónicas, nos habla de que los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando toda clase de abominaciones, costumbres de los paganos. Y entonces el Señor, Dios de sus padres, los exhorta continuamente por sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. ¿Qué hace Dios? Tiene misericordia y envía a sus mensajeros precisamente para que le crean a Dios, para que confíen en Dios, para que cambien sus actitudes, su mal comportamiento y entonces puedan volverse a Dios, para creerle a Dios. Es decir, Dios está dándole una promesa a todo su pueblo y está diciendo: cambien sus actitudes porque yo les daré otra vida mejor, yo les daré vida eterna. Y es precisamente entonces lo que vamos, la forma como Dios siempre nos muestra el trato, la comprensión, la misericordia. Y entonces, pensando en nuestro porvenir, Dios, por eso ha enviado a sus mensajeros para que nos anuncien y conduzcan por verdaderos caminos. Pero el ser humano suele ser terco, ciego, sordo, y se va perdiendo en el egoísmo, se va perdiendo en las cosas del mundo. Hemos de seguro tenido experiencias con amigos, con familiares, con seres queridos, que de seguro hemos procurado y hemos dado lo mejor para que esa persona sea una persona de bien. Y precisamente, en pocas palabras, nos hemos mostrado, o Dios nos ha puesto a nosotros como esos mensajeros para que podamos entonces creerle a Dios, confiarle a Dios. Pero a veces de quienes nos escuchan, quienes escuchan nuestras enseñanzas, entonces se llenan como del temor, de ser tercos, de ser ciegos, sordos, el temor sobre todo a querer dejar las pasiones, a querer dejar las comodidades que tenemos y que entre comillas nos pueden producir entonces alegrías, nos pueden producir dichas, pero pasajeras. Pues la invitación de Jesús entonces en el Evangelio es muy clara. Dice entonces Jesús: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, para que todo el que crea en Él. Y entonces es de lo que estoy precisamente compartiendo, creer en Dios y creerle a Dios. Y dice el Señor: porque tanto amó Dios al mundo, que aparte de enviar profetas, mensajeros, señales de hacer milagros en nuestra vida, envía también a su Hijo
para que entregándolo a la muerte podamos creer en Él y no perecer. Fíjese entonces a todos los mensajeros que ha enviado Dios. ¿Y cómo no entonces entender y cómo no comprender y ver el valorar lo que Dios ha hecho de enviar a su Hijo único para que todos podamos ser redimidos, levantarnos de la esclavitud, de esas caídas de las que solemos siempre caer? Entonces, dice el Evangelio más adelante, Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino, dice aquí el Evangelio, para condenar el mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Queridos hermanos, es un momento para que reflexionemos y pensemos. Ya tenemos a un gran mensajero, a Jesús, para que nos salvemos. Pero ¿quiénes han llegado a mi vida o a su vida como mensajeros de Dios para enseñarle, para orientarle, para hacerle cambiar esa mala conducta que usted lleva? Y de seguro lo hemos rechazado. Pues entonces la lectura nos presenta precisamente y nos da a entender de que tenemos que tener primero confianza en Dios. Y la confianza es precisamente entonces que conociendo lo que tengo que dejar, la mala vida que tengo que dejar, la mala conducta que tengo que dejar, debo ser consciente que creyéndole a Dios significa de que Dios me dará algo mejor. Pero es que es muy aburrido las cosas de Dios. Dios como que nos limita. No, cuando nosotros pensamos de esa forma es precisamente porque nosotros pues estamos dando pleitesía a las comodidades del mundo. Y por supuesto, de seguro, en las comodidades del pecado, de las satisfacciones, de las complacencias humanas, vamos a sentir a lo mejor tranquilidad, confianza, una estabilidad, vamos a tener seguridad, pero son cosas pasajeras. Mientras que creyéndole a Dios, vuelvo y repito, creyéndole a Dios significa de que Dios me va dando promesas. Dios dice, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Ese es el Evangelio donde Jesús va a darles el consuelo a Marta y a María porque muere su hermano Lázaro. Y cuando Jesús le dice eso a Marta y a María, precisamente Jesús le dice, Marta, ¿tú crees esto? Y así le dice Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. ¿Para qué viene entonces Jesús? Para salvarnos, para aconsejarnos, para levantarnos, para redimirnos de esa caída que siempre solemos tener. Dice más adelante el Evangelio, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo del Hombre. Y vuelvo y repito, hay una gran diferencia de creer en Dios a creerle a Dios. De modo que podemos decir, creemos, pero no practicamos los sacramentos. Creemos, pero no vamos a misa. Creemos, pero no nos confesamos, no oramos, no hacemos caridad. Entonces, ¿cuál es la fe? Y por allá dice San Pablo, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Una fe sin obras es una fe muerta, una fe que no existe. Por eso, no voy a decir que dejemos de creer en Dios, porque hay que creer en Dios, por supuesto, pero ojalá que transformemos esa idea de creerle a Dios. Dios, ante cada dificultad, ante cada problema, tiene una promesa, y esa promesa se recibe de Dios siempre y cuando podamos entonces nosotros confiar y creerle a Dios. Para finalizar, dice el Evangelio, la causa de la condenación es esta.
Es decir, ¿cuál puede ser nuestra condena? ¿Por qué nos podemos condenar? ¿Y qué significa condenarnos? Condenarnos significa que sabiendo las cosas de Dios, no las practicamos, no las vivimos, no las profesamos. Y entonces dice, ¿cuál es la causa? Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. ¿Qué son tinieblas? Pues ir por el mundo y tropezarnos y encontrarnos toda clase de maldad y recibirla. Y entonces dice el Evangelio, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. Miren, vuelvo al ejemplo de las amistades. Nos hemos alejado de amigos, de personas que nos han hecho el bien, porque nos hacen mostrar una luz. Y no hemos querido entonces aborrecer el mal, sino aborrecer la luz. A lo mejor una mala actitud de un amigo, de un hermano, por su propio comportamiento, ha ocasionado entonces a lo mejor soberbia en otros. Y resulta de que cuando la persona toma una mala actitud hacia esa persona que se equivocó, entonces solemos guardar rencor, solemos señalarlo, solemos entonces rechazarlo y alejarlo y verlo como el malo de la película. Entonces, lo que muchas veces la gente quiere o los amigos quieren es que usted o yo, siendo amigo de otro, le aceptemos cualquier clase de maldad y cualquier clase de pecado. Pues un verdadero amigo precisamente está para que reciba la luz de Dios, para que, vuelvo y repito, no solamente crea en Dios, porque solemos creer en Dios, pero hay veces que no le creemos a Dios. Entonces, ¿qué clase de fe tenemos? ¿Qué clase de fe suele tener usted, señor, señora, joven, niño, que dice creer en Dios? Pidámosle pues al Señor que seamos capaces de obrar el bien conforme a la verdad, conforme nos vamos acercando a la luz, para que se vea que nuestras obras están hechas según Dios. Esto lo decía el Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, levantamos nuestra manito derecha ante el altar de Dios para profesar nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá has de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos a Dios que nos envió a su Hijo para salvarnos, nos cuida con paternal compasión y nos congrega aquí en la oración. Decimos todos: bendícenos y santifícanos, Señor. Señor, tú que enviaste a tu Hijo para salvarnos sin mérito nuestro, haz que tu Iglesia acoja el llamado a la conversión a la luz del Evangelio. Roguemos al Señor: bendícenos y santifícanos, Señor. Señor, tú que te compadeces del pueblo que sufre, aunque haya sido infiel, no te olvides de los que viven lejos de su tierra y de sus seres queridos. Roguemos al Señor: bendícenos y santifícanos, Señor. Señor, esperanza de los fatigados y oprimidos, visita y bendice a nuestros enfermos y a cuantos se sienten impotentes para seguir el combate de la vida. Roguemos al Señor: bendícenos y santifícanos, Señor. Señor, que nos das este tiempo cuaresmal para reconocer tu luz pascual, mira compasivo a quienes prefieren permanecer en el error y en las tinieblas. Roguemos al Señor.
Señor, que nos garantizas que quien cree en ti tiene vida eterna, fortalece nuestra fe vacilante y de la de todos aquellos que te buscan con sincero corazón, roguemos al Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Dios Padre bueno, que das prueba de misericordia, escucha nuestras súplicas y inspíranos siempre a una oración según tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Amén. Junto al altar de Dios presentamos el pan y el vino, y junto a ese pan y vino presentamos nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio, y te pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos.
Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos, de manera especial el eterno descanso de Lilia, y de cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Para las personas que no pueden comulgar, van a repetir esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Allí sentados desde sus casas, damos gracias a Dios por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por lo que somos y por lo que tenemos. Damos gracias a Dios por los amigos, los que nos hacen el bien, los que nos hacen sufrir, llorar o hablan mal nuestro. Y por esta Santa Misa que nos sana, nos salva y nos transforma
muchas veces sin darnos cuenta. En silencio, demos gracias. Agradecerles a todos la participación de esta Santa Eucaristía. No es un favor que ustedes nos hacen a nosotros de buscar el canal en YouTube y de celebrar la Eucaristía. Es un favor para ustedes compartir la misma mesa de la palabra y de la Eucaristía, la fracción del pan y compartirlo con otros. Es compartir la buena noticia, el mensaje de Dios. Y por supuesto, la palabra, la Eucaristía, nos lleva a hechos concretos. Y precisamente lo que hoy hablábamos en el Evangelio, en la homilía, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y por eso que esto nos lleve a ser más generosos, a ser más caritativos, a extender la mano por aquel que necesita, a corregir al amigo, al familiar, a aquel hermano nuestro. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oremos. Dios nuestro, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean agradables y te amemos con toda sinceridad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con el compromiso de creer y creerle a Dios, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Feliz semana para todos. Dios te bendiga.